En este segundo bloque vamos a analizar discursivamente algunos aspectos de la película Calígula de 1979. Vamos a analizar las frases, sobre todo que se dicen en el inicio de la película, porque la película tiene dos grandes momentos. Un momento que es cuando Calígula está en Capri, en donde lo tienen prácticamente encarcelado, y allí lo visita su hermana Drusila, tienen una relación incestuosa. Tiberio lo manda a llamar y lo llevan a Roma para buscar la forma de matarlo, intentando envenenarlo. Pero Calígula es mucho más hábil que Tiberio y logra escapar y ser él el que hace matar a Tiberio, porque a Tiberio, según el médico, le podría quedar hasta un año de vida. Entonces, era un tipo de 77, 78 años. Ahí tampoco coinciden muy bien las fuentes. El hecho era que Tiberio ya estaba muy veterano y en cualquier momento podía morir de manera, entre comillas, natural, pero Calígula adelanta esa muerte porque él se ve muy presionado por Tiberio, porque él sabe que Tiberio fue el que mató a su padre Germánico y a gran parte de su familia. Entonces acá hay algo muy interesante que quiero que analicemos, que es la premisa número 2. Ruega a los dioses por mí. Quiero destacar ese aspecto religioso de la película, porque a veces, de manera anacrónica, se tilda a la cultura romana como si fuera muy pagana, muy poco religiosa, pero la película y los documentales y los libros se han mostrado que Roma era una sociedad muy religiosa y que la Hispania, que nos trae un solo Dios con el cristianismo, es muy religiosa también. Entonces, en ese aspecto, la diferencia era que estos que traen un solo Dios, como conquistadores españoles, eran muy religiosos, muy fanáticos, pero igual los romanos también eran muy religiosos. Pero ellos asumían la religión de una manera muy sexual, mientras que en el cristianismo varias prácticas sexuales son consideradas pecado, como sexo antes del matrimonio, como orgías, como relaciones homosexuales, bisexuales, orgías. En Roma, en el Imperio Romano, había una relación sexual totalmente correlacionada con la religión. En la parte final de la película se evidencia más el tema de las bacanales, que eran fiestas sexuales y también religiosas en honor a los dioses, sobre todo en honor al dios del vino llamado Baco en Roma y Dionisos en Grecia. En Grecia también había unas fiestas muy parecidas, que eran los banquetes. Entonces, en esa época de Roma se les llaman bacanales, hoy día simplemente les llamaríamos orgías, porque ya existe esa separación entre la sexualidad, sobre todo esa sexualidad desbordada, y el tema de la religión. Entonces, eso de ruega a los dioses por mí es una frase hipócrita, pero que tiene su carga semántica de religión de la época. Hay una tercera premisa que también quiero que analicemos, en donde hay un debate entre Calígula y Nerva. Que Nerva dice que hay 7 senadores que han sido ajusticiados por Tiberio, y Calígula lo corrige, le dice 9, y Nerva de cierta manera le da la razón a Calígula, pero luego Calígula remata con una frase que merece ser interpretada de manera crítica. 5 de ellos hicieron trampa, se suicidaron. Es una premisa bastante sarcástica, pero que tiene un trasfondo semántico e histórico muy interesante, y es ver que cuando un emperador quería quitarse a alguien del camino, lo obligaba a suicidarse, pero según Calígula eso es hacer trampa.
pero si uno lo lee entre líneas, más que hacer trampa, es simplemente una estratagema para quitarse al enemigo del poder y de encima, para que no sea un obstáculo. Hay unas escenas de la película muy interesantes en ese sentido. Por ejemplo, cuando asesinan a Próculo. Próculo es uno de los más vulnerados por Calígula, porque él tiene una esposa que es muy atractiva, y no solamente la muestran así en la película, sino que también la muestran así en libros, en revistas, en documentales. A Calígula le encanta la esposa de Próculo, no solamente en lo físico, sino que él también se aprovecha del matrimonio de Próculo para tener sexo con ella en primera instancia. En la película muestran eso, cuando Calígula se encierra con los dos, con Próculo y con su esposa, y con ambos tiene una relación sexual, y esa es la bendición que él da para que ellos puedan casarse. En las fuentes no muestran que Calígula tuvo sexo con los dos, sino que muestran que solamente tuvo sexo con la esposa de Próculo, que él la invitó a cenar y luego tuvo sexo con ella, y después en el matrimonio de Próculo dijo que su esposa era muy buen catre, que él ya la había probado. Entonces miren que siguen habiendo unas inconsistencias entre lo que dice la película y lo que dicen las otras fuentes. El hecho de esto es reconocer que Calígula podía hacer lo que se le diera prácticamente la gana, porque luego Calígula termina prácticamente sentenciando a Próculo a la muerte con un silogismo que ya habíamos analizado la clase pasada, porque Próculo, estando amarrado y casi que castrado y pronto a ser ejecutado por la guardia pretoriana, resulta que Calígula le dice que se lo merece. Entonces Próculo le implora que no, que César, ¿por qué me haces esto si yo siempre te he sido fiel? Le responde Calígula: ese es tu problema y por eso eres un traidor. Eres un traidor porque siempre me has sido fiel. Porque los romanos somos traidores y tú no eres traidor. Entonces, por tú no ser traidor, estás traicionando a Roma y por eso mereces la muerte. Entonces, Calígula hace que le corten sus genitales y hace que lo vayan desangrando con una espada. Y luego, en esa escena, se nota una frase muy sarcástica de Calígula, en donde dice: despacito, despacito, que quiero que sufra. Entonces Calígula regaña a los guardias que lo están ejecutando porque lo matan muy rápido, y Calígula quiere que le entierren la espada despacito para que sufra más. Y eso es un error de la película también, hasta donde he visto yo, porque el que hacía eso era Nerón. Entonces ahí están confundiendo un poco la forma de ejecutar prisioneros. Al menos en las fuentes que yo conozco, no he visto que Calígula operara de esa forma. Era Nerón el que le decía a los guardias: despacito, despacito, que quiero que sufra. Lo que sí es que cuando Nerón le dice a su madre Agripina que cómo quiere morir, que si quiere, que ella está condenada a muerte por traidora, que cómo quiere morir, si asesinada por la guardia pretoriana o con suicidio, y ella no es capaz de suicidarse y elige que sea la guardia pretoriana la que la ejecute. Y en efecto, una vez muerta, Nerón empieza a observar detenidamente el cuerpo de su madre Agripina y dice: uff, qué bella era mi madre, y empieza como a tener sexo con ella. Eso cuentan algunas fuentes. Y dice: ya me arrepiento de haberla matado, la hubiera dejado viva un tiempo más para disfrutarla sexualmente. Entonces él empieza a ver bonita a la madre, es cuando ya está muerta, y ahí se ve una especie de necrofilia. Y esa parte es bastante polémica en la historia, porque
Algunas personas dicen que es verdadera, otros dicen que no, ahí está para el análisis. Una cuarta premisa, que es una falacia claramente desde el punto de vista de la lógica: si eran tan buenos, es decir, esos 9 senadores ejecutados por Tiberio, ¿por qué los mató? Si eran tan buenos. Es una falacia no solamente de falsa causalidad, sino de asociación por estereotipos. En una dictadura matan mucha gente buena. Entonces, eso es como justificar, como cuando alguien por ahí decía, no, es que si lo mataron es por algo, es que no estaba recogiendo café, no estaban recogiendo café. Entonces, cuando alguien hace ese tipo de frases sarcásticas, es un tema de falacia de estereotipo, de falacia de falsa causalidad, porque está justificando una decisión arbitraria de un tirano, en este caso de un emperador. Pero Nerva, que es un tipo aparentemente sabio, que es el más sabio, el mejor amigo de Tiberio, le da la razón a Calígula y le dice, tienes el don de la lógica, aunque eso también se puede interpretar como una ironía, porque en el fondo le está diciendo, no tienes el don de la lógica. Pero Calígula interpreta esa ironía literal y cree que lo está adulando. Entonces miren que eso se puede prestar para muchas interpretaciones, y son ese tipo de detalles que uno pierde la primera vez que ve la película, porque es una película que dura 2 horas con 36 minutos, entonces hay detalles que uno pierde. Por eso cada vez que uno la ve encuentra cosas nuevas. Esa película yo la he visto más o menos 10 veces y cada vez encuentro cosas nuevas. La quinta premisa que quiero que analicemos de esa parte de la película es el tema de lo que implicaba contradecir al emperador. Por eso también veo que hay un error, porque Nerva le dice a Tiberio, para mí solamente hay 3 Césares, Julio, Augusto y tú, y el mejor de los 3 es Augusto. Entonces dice a su amigo Nerva, el señor Tiberio, me ofendes, o sea, porque él quería que dijera que el mejor era él, de los 3. Y realmente, si eso fuera verdad, si el sabio ofende al emperador, el emperador lo hace matar. Entonces, ahí de pronto la película patina un poco. Y por otro lado, también hay una frase muy atea de Tiberio, que también está un poco falsificada, cuando dice, los dioses no existen, solo existe el destino. O sea, mostrando a Tiberio como si fuera ateo. Y realmente, en las fuentes oficiales, nunca se ha dicho que Tiberio era ateo. De hecho, la frase de ruega a los dioses por mí realmente demuestra que no era ateo. Entonces, luego lo muestran como ateo y luego como que no era ateo. Entonces, ese tipo de frases hacen que uno dude de la veracidad de la película. Y hay otra cosita que tiene que ver con el tema del destino, que sabemos lo que implica el destino para los griegos. Cuando está la esposa de Macro y le dice a Calígula que coja el destino con sus manos, entonces Calígula le agarra los senos. Entonces ahí se crea como una metáfora entre los senos de la esposa de Macro y el destino. Entonces esa parte me parece muy simbólica, lo mismo que la parte de los sellos o los anillos. Miren que a Tiberio le besan el anillo, a los papas del Vaticano les besan el anillo, y cuando Calígula hace asesinar a Tiberio a través del sicario de la Guardia Pretoriana, el comandante Macro, Gemelo le besa el anillo a Calígula. A partir de ese tipo de rasgos kinésicos y semióticos, me atrevo a afirmar que el Imperio Romano nunca se cayó, solo pasó de una religión politeísta copiada de los griegos a una religión monoteísta como el catolicismo. El Imperio Romano no se ha caído, sigue siendo el Vaticano. Mire que al Papa le besan el anillo, mire que la forma de vestir en los matrimonios es una forma que también se usa en el Vaticano con los colores, cuando hay muerte, cuando hay matrimonio, cuando hay alguna fiesta, la forma de vestir, el poder que tienen. La única diferencia es que esos creen en un solo Dios, pero realmente el Vaticano mantiene una estructura muy parecida al Imperio Romano,
Y por eso la hipótesis que yo he tratado de sostener hace muchos años, y tengo muchos argumentos para sostenerla, es que el Imperio Romano nunca se cayó realmente, solo se transformó en el Vaticano. La sexta, que también tiene que ver con el tema de los dioses, que dice: lo juro por los dioses que no deseo tu muerte. Algo bastante hipócrita también, cuando Calígula le dice eso a Tiberio. Tiberio es un tipo muy estratégico, pero eso no evita su muerte. Aún así, él sabía que Calígula lo iba a matar. En la película se muestra como que no, yo sé que este man me va a matar, y luego el Senado va a matar a este y se va a montar a otro. Pero es curioso que en la vida real uno no sepa realmente qué pasó, si realmente Tiberio era tan consciente que Calígula lo iba a matar. Entonces, esa parte ahí queda muy vaga también en la historia. Hay otra premisa que también quiero que analicemos, que es este tema de ser César por obligación. Porque claro, Nerva dice, solamente hay 3 Césares, pero luego dice Tiberio, yo soy César porque me obligaron. O sea, yo no tenía camino. O me volvía César o me mataban. Y tuve que matar a Germánico y ser yo el César. Y eso deja mucho para pensar, sobre todo desde el punto de vista del pensar y de la filosofía de la historia. Porque uno se pone a mirar, a Calígula le matan toda la familia, lo encierran en la isla de Capri, crece con resentimiento, y después llega a Roma y Tiberio, que es el emperador, lo trata de envenenar. Entonces, uno entiende que Calígula mate a Tiberio. O sea, ahí de pronto ya Calígula se le da la mano cuando mata a Gemelo, que no representaba un gran peligro, fue más por paranoia. No mata a Claudio porque lo ve como un tonto, mata a Macro y lo traiciona cuando Macro es el que se ensucia las manos por él, mata a Próculo. Calígula comete un grave error, mata a todos los familiares y los senadores que lo podrían apoyar y que parecían incondicionales con él, y deja vivos a los 2 que lo terminan mandando a matar, que son Casio Querea y Longino. Entonces ahí es donde Calígula comete un gran error estratégico. La octava premisa que quiero que analicemos es también muy interesante: tú vivirás por siempre. Esa premisa yo la interpreto como una adulación típica que se le hacía a un emperador como para que el emperador no me matara. Entonces Calígula es muy estratégico también, porque él llega adulando a Tiberio para que no lo mate y él poder matarlo, y le funciona. También hay otra premisa muy interesante, que Tiberio le dice a Nerva: estoy creando una víbora en el seno de Roma, y esa víbora es Calígula. Entonces es como si Tiberio ya supiera que lo iba a matar. Entonces ahí vuelve a lo mismo. Si Tiberio sabía que Calígula lo iba a matar, ¿por qué no lo mató de una? ¿Por qué tenía que matarlo con disimulo? Entonces, una de dos: o Tiberio fue muy bobo porque no lo mató de una, o realmente la película miente y muchas fuentes mienten, y Tiberio no sentía que Calígula tuviera la fortaleza o el carácter para matarlo. Lo que sí muestra la película y varias fuentes es que Calígula no es capaz de matarlo directamente él. No se sabe si es por miedo o es por estrategia, para hacer que Macro lo mate y luego echarle la culpa a Macro y quedar en limpio, que también podría ser una forma inteligente de hacerlo. También quiero que hablemos de esta premisa número 10, que es el tema de ninfas y sátiros. Ahí pueden ver ustedes que la estructura de Roma es bastante mitológica, pero cuando se habla de ninfas se habla de tener sexo con mujeres muy ardientes y de sátiros con hombres muy ardientes. Entonces Calígula dice: me gustan los dos, y en esa parte la película acierta, porque realmente Calígula, según las fuentes más dominantes, sí era bisexual. Es más, me atrevería a decir que Calígula era pansexual, a él le gustaba de todo, porque también están las fuentes que dicen que él tenía sexo con su caballo Incitatus, o sea que era zoofílico también, y por eso lo nombra cónsul y sacerdote a su caballo Incitatus. Acá sí quiero que nos detengamos un momentico, porque Roma es una república, dice Tiberio, o sea, un chiste que es para uno reírse todo el día. Miren, ya había gobernado un montón de tiempo Octavio Augusto en una dictadura. Tiberio mantuvo la dictadura, estaba en las últimas, y todavía tenía el descaro de decir que estaban en una república, cuando hacía más de 50 años la república ya había muerto. Incluso cuando Julio César existió, que todavía en teoría existía la república, ya había una dictadura.
una dictadura de tres que era un triunvirato, como lo analizamos en la clase pasada. Entonces, una total risa me da esta frase. Y la 12 es muy interesante para analizar el poder. Cuando Tiberio dice, no me quieren, no me aman, me temen que es mejor. Eso es muy cierto. El régimen del terror. Eso era lo que hacía que un emperador durara mucho en el poder. La gente le tenía mucho miedo, por ejemplo, a Octavio Augusto, y mucho respeto también. A Calígula le tenían miedo, pero Calígula cometió muchos errores y por eso lo tumbaron sin completar los 4 años de gobierno. Calígula en el 37 se monta, entre los 24 y 25 años, está la cuestión que les dije ahora, y dura solamente hasta el año 41, porque Calígula comete tantos excesos que el Senado no se lo aguanta y lo tumba de una. Hay otra frase muy interesante que tiene que ver con este tema de la esclavitud. Cuando en la película se dice, nacieron para ser esclavos. Y esto se mantiene durante toda la Edad Media, con la filosofía iusnaturalista, que dicen que el rey nació para gobernar porque el rey es como un vicario del Dios católico en la tierra. Entonces, por eso nacieron para obedecer los que no están iluminados por esa filosofía iusnaturalista. Entonces, me parece muy interesante rastrear esto como una especie de proto-iusnaturalismo. Y eso también lo vemos en Egipto, que el faraón es un vicario de los dioses en la tierra, por eso el faraón es un semidios. Y por eso Calígula dice, yo soy un dios, cuando ya llega a su etapa de megalomanía, donde ya dice que él puede hacer lo que quiera porque él es un dios. No es un semidios como Alejandro Magno, sino que ya es un dios. Y hay una premisa número 15 que dice que Gemelo está muy joven para traicionarme. Eso se llama una falacia ad novitatem, apelar a la juventud. No necesariamente, había faraones, había emperadores que tumbaban a los otros siendo muy jóvenes. Entonces, que Gemelo tuviera 14 años no lo hacía pues como alguien totalmente inofensivo. Lo que pasa es que Gemelo sí quería a Tiberio, y Gemelo lo pintan como un muchacho muy noble, muy fiel, tan fiel que Gemelo sabe que Calígula fue el responsable de la muerte de Tiberio, pero él siempre calla y aún así Calígula lo elimina, lo hace suicidar. También hay una premisa 16 que quiero que analicemos con lupa, cuando dice, yo Cayo César ordeno en nombre del pueblo y del Senado de Roma. Esa fórmula es muy interesante porque así era como se firmaban los decretos. Lo vemos con Tiberio, lo vemos con Calígula, lo vemos con Claudio, con todos los emperadores. Era como un ritual y era como una falacia también, porque era una dictadura, era una monarquía prácticamente, porque el Senado ahí no tenía nada que hacer, más allá de conspirar a ver si lo tumbaban, pero era una monarquía, una dictadura también, pero aparentaban ser república y aparentaban que el Senado y el pueblo eran los que legitimaban el poder imperial, algo totalmente falaz. Y también quiero que analicemos una serie de adjetivos que se utilizan en contra de Calígula. Le dicen víbora, le dicen reptil, le dicen hijo adoptivo para subestimarlo, comparándolo con Gemelo, le dicen monstruo, estamos creando el nuevo monstruo de Roma, lo tratan muy mal, pero Calígula se aguanta todo eso. Donde Calígula se ponga, como se dice vulgarmente, de asadito, Tiberio lo hace matar de una. Entonces Calígula lo adula, lo odia por dentro, pero se deja tratar mal. Y eso es muy inteligente por parte de Calígula, porque eso le permite dar el golpe de estado. Y también el tema de la crueldad, que ellos mismos reconocen que son muy crueles. A lo largo de la película vemos mucho cuando dicen crueles, crueles, crueles. Entonces es muy interesante ver que ellos eran conscientes de lo que tenían que hacer, no solamente para llegar al poder, sino para mantenerse el mayor tiempo posible en él. Y por último, hay una premisa muy interesante que tiene que ver con el tema del suicidio y el tema de la hipocresía. Porque el suicidio, pues ya habíamos dicho que el suicidio en ese contexto romano, como también lo fue en algún contexto japonés más adelante, el suicidio es un acto de honor. O sea, es mejor
acabar uno mismo con la vida que morir humillado o morir indignamente. Cleopatra VII lo aplica, también lo aplica el señor Séneca, también lo aplica Nerva, como se ve en la película. Y ese suicidio también lo vemos incluso en Nerón también lo aplica, o sea que es mejor morir a mano propia, dignamente, sin tanta tortura, que esperar a que el otro me mate. Entonces, muy interesante este tema del suicidio. Y por último, la hipocresía de Calígula con el tema de la cebolla, que eso es un dato no menor de la última parte que vimos de la película. Calígula claramente es el autor intelectual de la muerte de su tío abuelo Tiberio, pero Calígula tiene que aparentar que le está doliendo la muerte de Tiberio. Entonces Calígula intenta llorar y no es capaz, entonces la gente se burla, la gente es madre hipócrita. En el velorio de Tiberio intenta llorar y no es capaz, entonces Calígula va y pide una cebolla y se la unta para poder que esa cebolla lo haga llorar y aparentar que le está doliendo la muerte del tipo que él mandó a matar para ser el emperador romano. Entonces me parece muy bonita esa parte, muy semiótica y muy interesante para analizar. Ya con esto terminamos este bloque de la dinastía Julio-Claudia. Ya habíamos hablado un poco de los 4 emperadores de transición de la dinastía Julio-Claudia, los Flavios, y ya en la segunda parte de la clase vamos a hablar de cómo nace y cómo se expande la dinastía de los Flavios y también luego cómo llega la dinastía de los Antoninos.